Carlos Molina es lingüista, director del programa de Quechua en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Cuenta con dos maestrías en lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2005 y otra por Rice University en el 2012. Actualmente se encuentra terminando un doctorado en lingüística andina en la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la voz gramatical en el quechua del Callejón de Huaylas. Asimismo, es coordinador del proyecto Quintic, Quechua Innovation and Teaching Initiative. Esta iniciativa une esfuerzos de instructores, activistas y académicos quechuas peruano-bolivianos en los Estados Unidos para crear materiales de acceso abierto para la enseñanza del quechua sureño. Bien, habiendo hecho la presentación de Carlos, invito a Carlos Molina que pueda iniciar con su presentación. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Un momentito que quiero poner escoger mi background virtual. A ver, vamos a poner algo. Vamos a poner la Universidad de Illinois. Así se ve parte del campus. Bueno, Añimpun Chaucachun, Cancunapa, Napaikule Kichis, Boje Panacuna. No haga anchata, Kusikuni Kaipi, Ari, Cancunawan, Kachkaskai Manta. Muy contento de estar con todos ustedes y podemos comenzar con nuestra presentación acerca de la estandarización y los registros especialmente que existen en el quechua. Esta presentación no es exactamente igual que la que he dado antes. He incluido algunos otros temas que creo que deben ser repensados y espero que les guste. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden hacerlas durante el trabajo, durante la presentación. Wilson, tenemos hasta las 11, si mal no recuerdo. ¿Hasta qué hora Sí, tenemos para...? así es, Carlos. Ari, entonces, chunka hukni horas kama. Kusa. Ari, kalerizun. ¿Dónde me pitas que ya ni kaipin? Muy bien. Entonces, esto de aquí creo que lo puedo quitar, porque si no la computadora se va a resentir. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los registros en la lengua quechua, en introducción a la idea de registro. Y quiero decirlo claramente desde el principio, a mí me sorprende demasiado, para decirlo como dicen ahora los chicos, me sorprende demasiado que las personas, que los lingüistas y todas las personas que hablan acerca de cómo estandarizar el quechua, no le hayan prestado atención a una de las nociones más elementales, más básicas de la sociolingüística, que es la existencia innegable de registros lingüísticos en cualquier lengua. Y vamos a explorar eso. Y espero que al final vean por qué estoy con esta cara de por qué no han pensado en esto, si esto es como lo básico que te tienen que enseñar cuando estás comenzando a estudiar sobre lenguas. Incluso eso debería enseñarse en los colegios para que no haya tantos malentendidos y tantas personas que hablan de izquierda a derecha sin saber o sin entender cómo funcionan las lenguas en su nivel más básico. Pues bien, continuemos con esto. Se puede ver la presentación, ¿correcto? Correcto. A ver, entonces quiero ver aquí. Bueno, algunas nociones básicas sobre lingüística y el quechua que es necesario tener claras. Yo supongo que muchos de ustedes tienen ideas acerca de, bueno, qué son las lenguas, qué diferencia entre lengua e idioma, etc. Y una lengua, ¿ok? No lenguaje, el lenguaje es una capacidad más general, ¿no? El lenguaje es como la categoría más alta, ¿no? La categoría más abstracta sobre cualquier habilidad comunicativa que sea parte de los seres humanos, ¿no? Pero una lengua es nada más ni nada menos que un sistema, o de un sistema en el sentido de se compone de unidades y las unidades siguen reglas y estas reglas pueden tener diferentes aplicaciones. Eso significa un sistema. Si ustedes han estudiado ciencias, muchísimos de los elementos, o muchísimos de los temas que estudiamos son sistemáticos porque tienen partes claras y esas partes tienen funciones. Eso es un sistema. Ahora, un lenguaje es un ejemplo clarísimo de un sistema. Y todos conocemos ese sistema, está en nuestra mente, pero se instaura en la interacción social.
Entonces tiene dos caras, como las dos caras de una moneda. Tiene la cara cognitiva y la cara social. Y no se pueden separar. O sea, se pueden separar para estudiar, pero pensar que son independientes una de la otra, para mí es absurdo pensar eso. Entonces, básicamente, un sistema lingüístico te permite combinar unidades, palabras, morfemas, sonidos, a diferentes niveles. Es un sistema que tiene muchos subsistemas, pero el objetivo o la función es crear sentido, crear significado. Esas combinaciones tienen significado. Por eso, no es lo mismo decir perro persigue a gato que gato persigue a perro. A pesar de que he usado las mismas unidades, el ordenamiento sintáctico de esas unidades, o sea, la estructura oracional, el orden de las palabras, hace que perro persiga a gato o que gato persiga a perro sean diferentes, así como perro muerde a hombre no es noticia, pero hombre muerde a perro sí es noticia. Ahí está la sintaxis claramente mostrada. ¿Qué es un dialecto? Yo sé que todos ustedes tienen una idea bastante ingenua de lo que significa dialecto, y es un término que se emplea muchísimo para denigrar y para decirnos que una lengua, que un sistema lingüístico no tiene un nivel elevado. Muchas personas dicen, por ejemplo, que en el Perú se habla el español como lengua oficial y muchos otros dialectos, incluyendo pues los favoritos de la gente. Las lenguas amazónicas son para ellos dialectos. Y el quechua mismo ha sido considerado por muchos años, por muchas décadas, como un simple dialecto. Esa noción de dialecto como una lengua inferior es absolutamente estúpida. No hay lenguas inferiores porque todas las lenguas tienen esto. Todas las lenguas son sistemas completos, dinámicos, que permiten lograr esto dentro de un contexto social. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un dialecto? Un dialecto es una variedad, es un subconjunto de las lenguas que se distingue por hablarse en una región. O sea, es un registro regional. Eso es un dialecto. El dialecto limeño, perdón, ¿todos los dialectos limeños son iguales? No necesariamente. Si hablas si eres, no sé, de La Molina, de San Isidro, podríamos descubrir que hay un tipo de dialecto reconocible por tu tono de hablar, tu forma de hablar, la entonación, el ritmo, pero si eres, no sé, del Callao y eres así, no sé, muy achorado, puedes tener otro tipo de dialecto y todos están dentro de Lima. De hecho, es muy, muy claro para los que estudian las variaciones del lenguaje que tú puedes tener diferencias dialectales pasando 1 kilómetro, 2 kilómetros, incluso unas cuantas cuadras, ya pueden ser un límite de ciertas características del habla que distinguen a un grupo de otro grupo. O sea que el lenguaje se emplea para distinguir grupos. Correcto, muchos tipos de grupos. Y uno de esos grupos se puede definir por el lugar donde viven, y a eso se le llama dialecto. Pero hay otros grupos. Y esos grupos se pueden distinguir entonces como variedades diferentes. Por eso cuando una de las personas que estaba, uno de los responsables, creo que fue Daniel, no recuerdo, dijo quechua central variedad yaru. El uso de la palabra variedad es ahora entre los quechua hablantes más usual que dialecto, porque ya quieren evitar la palabra dialecto porque suena feo. De hecho, incluso a mí cuando me dicen escribe algo, yo ya no se escucha bien decir en el dialecto guaracino del quechua central, porque la gente dice, no, la palabra dialecto se entiende mal. Pero bueno, eso es, digamos, es una derrota de la lingüística porque la palabra dialecto en su sentido técnico significa variedad regional. Entonces, decir variedad para mí hay miles de variedades. Hay variedades por edad, por género, por clase social, por región, por estrato, por registro académico, formal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya se perdió esa palabra o se está perdiendo en uso técnico porque se ha usado de manera muy ofensiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las variedades? La variedad, como les estaba diciendo ahora, es un término neutral para referirse a cualquier tipo de habla, a cualquier manera en la que tú puedes distinguir los modos de hablar de un grupo. Siempre estoy hablando de grupo, 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 porque ese es el lado social del lenguaje. Nadie puede hablar solo. Los locos nomás, y los locos han tenido que aprender a hablar en contacto con otras personas. Ese es el lado social. Tenemos registros. Un registro es otro término que voy a hablar bastante el día de hoy. Son las variedades que un mismo hablante es capaz de usar en diferentes contextos. Perdón, ¿qué es eso? O sea, un hablante es capaz de utilizar, si quieren decirlo de una manera más expansiva,
tú no eres monolingüe. Puedes usar lo que se considera una misma lengua, o sea, tienes un mismo sistema, pero ciertas rutinas, ciertas combinaciones, tú prefieres usarlas en ciertos contextos. O sea que tú dominas varias maneras de hablar. Hay registros para relaciones íntimas, relaciones no tan íntimas, pero coloquiales, para relaciones formales, para relaciones ritualizadas, etc. Esos son los registros. Por ejemplo, hay dos grandes tipos, se puede dividir los registros en dos grandes tipos. Los registros elevados, entre comillas, porque se asocian con clase social alta, con nivel educativo alto. La palabra alto es la metáfora de mejor. Mientras que hay también registros de tipo bajo, por ejemplo, para actividades informales. Hablemos de los registros elevados primero. Hay un registro congelado, que se emplea todavía, dicho sea de paso. Cuando uno lee un papel o un texto jurídico, los abogados son los maestros en hablar oscuro. Yo no sé cómo hacen los abogados, y yo, bueno, en realidad sí sé cómo lo hacen. Los abogados hablan de manera arcaica. ¿Por qué? Porque el sistema legal peruano se basa en la literalidad, en el sentido de que tú quieres que tus normas sean lo más claras posibles y que eviten la menor cantidad de interpretaciones. O sea, tú quieres que algo sea exactamente claro. Entonces, los abogados y el sistema jurídico peruano, y latinoamericano, y francés, y español también, piensan que si le cambias una coma o si cambias una palabra, se pierde todo el sentido. Entonces, las formas, los rituales jurídicos o religiosos, que no es más que lo mismo, o sea, son fórmulas como el Padre Nuestro, como el Ave María, las oraciones, son fórmulas congeladas, son formas del español que tienen arcaísmos, y uno para entenderlas tiene que memorizarlas y tiene que más o menos entender de qué se trata esto, y a veces no tienes que entender nada, solo tienes que saber cómo se usa en ese contexto. También hay registro formal. El registro formal, y eso es muy interesante, en realidad todo esto es parte de las distinciones que un lingüista, Halliday, y su esposa, no recuerdo el nombre, de una lingüista de la India también, que todavía sigue viva. Halliday murió hace unos pocos años, era súper viejito, ya tenía casi 100 años el hombre. Pero el registro, ellos son los que han determinado, han hecho este tipo de clasificación. El registro formal, y esto es muy, muy interesante, no implica una participación dialógica. Perdón. Yo en este momento yo no estoy dialogando con ustedes. Pero ¿qué clase de ponencia es esta? Es una ponencia tradicional, señoras, señores, señoritas. Amigos, amigues, es tal cual. Yo estoy aquí, entre comillas, pontificando. Abro la boca y digo, y digo, y digo, y ustedes me van a interrumpir en algún momento. Eso es lo mínimo dialógico. O sea, ahí ya estamos en el registro consultativo. ¿Se dan cuenta? Cuando no hay diálogo, yo tengo que dar contexto, tengo que ser muy explícito. Mis palabras tienen que ser muy precisas y ustedes tienen que saber de antemano ese contexto. Y si no lo saben, yo tengo que ofrecerlo. Por eso dije, vamos a hacer definiciones básicas. Lengua, dialecto, variedad, registro. En mi propia ejecución de esta presentación, les estoy demostrando que existe un registro formal y un registro consultativo, la variedad consultativa. Por ejemplo, la interacción es mínima. Yo puedo decir alguna pregunta y ahí recién ustedes hacen sus preguntas. Pero eso no ocurre en un diálogo normal, en un diálogo más informal. En un diálogo informal la gente se interrumpe. Y si estás borracho, te interrumpen más todavía porque tienes que decir, escúchame, escúchame. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la forma en la cual uno usa el lenguaje? ¿Qué interacciones son consultativas? Estudiante, maestro, doctor, paciente, juez, acusado. Yo hablo y tú escuchas. Y si tienes alguna pregunta, yo te voy a dejar el espacio para que preguntes. Los registros bajos son los registros más naturales. Estos de acá, los registros elevados, son registros que se desarrollan posteriormente cuando hay conductas sociales, prácticas sociales que te dan el tiempo de pensar en lo que vas a decir y te dan el tiempo de construir el contexto que quieres transmitir. O sea, en ese sentido yo estoy de acuerdo cuando dicen, bueno, es que las lenguas orales son más naturales, por supuesto, la oralidad es
lo primero que existe en el lenguaje. Sin oralidad no hay lenguaje. Pero es curioso que los registros formales pueden usarse incluso sin escritura, y voy a hablar de eso en un instante. Hay dos registros básicos o bajos, ¿no? El registro casual, donde no hay casi información de contexto, todos nos conocemos, todos somos amigos, todos compartimos una historia juntos, entonces yo puedo decirte, oye, ¿sabes lo que le pasó a la Juana? No, cuenta, ¿qué pasó? No, sí, se rompió la pierna, estaba, porque esa comadre para haciendo karate y ya, sabemos quién es Juana, sabemos, no tengo que decirte, yo tengo una amiga cuyo nombre es Juana, a la cual es muy, no sé, amiga de participar en deportes de contacto. Ya, ese es el contexto previo, pero si yo y tú nos conocemos de años y sabemos quién es Juana, es nuestra amiga, no tengo por qué decirte nada más que, oye, la Juana, ¿qué le pasó? Boom. Es cuando hablas de tus amigos, de tu familia. Hay frecuentes elipsis. ¿Qué es una elipsis? Una elipsis es borras un poco de la información. Entonces, bueno, y así pues, ¿no? Y continúas. No, tú ya sabes. Sí, sí, entonces, ya, sí, ¿me entiendes, no? Ya. Eso es la elipsis, y eso hay un montón. En un texto académico tú nunca vas a decir, sí, ¿me entienden, no? No, 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 tienes que especificarlo todo con pelos y señales. Oh, son dos niveles diferentes, porque una persona puede no tener el contexto que tú tienes, y tienes que ofrecérselo. Y las personas que participan se consideran socialmente iguales. Por eso hay una relación más horizontal, mientras que el lenguaje formal, las variedades formales son verticales. Profesor, estudiante, doctor, paciente, juez, acusado. El registro íntimo, aquí es donde vive el quechua. El quechua está por acá. Ahí es donde el quechua se ha venido desarrollando, pero no ha sido así siempre. Históricamente el quechua también ha tenido que tener y tuvo y tiene registros formales, variedades formales, porque en las comunidades quechua todavía hay relaciones jerárquicas entre el curaca, el jefe del aire, el presidente de la comunidad, el presidente de la asociación de padres de familia, el doctor, el pastor evangélico que termina metiéndose en las comunidades. Entre todos ellos hay una relación vertical también. Y luego les voy a decir por qué me interesa esa relación. Spoiler alert, porque de allí es donde debe salir el estándar y no solamente de 4 cabezas de algunos mestizos que han estudiado en alguna universidad y que trabajan en el Ministerio de Educación. Es más complicado que eso. ¿Okay? Voy a llegar allá. También ahí tengo mi crítica en esta presentación. El registro íntimo es básicamente lo que todos los quechohablantes, cuando hablan del dulce quechua, esta hermosa, ese misquisimi, eso es lo que tienen en la cabeza cuando hablan del quechua. No esto, no el registro elevado, solo esto. Piensan en la lengua que usaban con sus hermanos, con su mamá, con su abuelita. Y miren, yo no estoy en contra de eso, ¿eh? ¿Y para quién no es hermoso recordar la lengua de su madre y la lengua de su abuela, o la lengua de tu padre o la lengua de tu abuelito? El problema es cuando tú dices que eso es donde está el quechua, y el quechua no puede quedarse solamente allí, porque también sabemos que las lenguas cuando comienzan a extinguirse, solo viven en ese espacio. Pierden su funcionalidad más dinámica y se restringen a este tipo de usos. Pero ojo, estos usos son los más básicos, por eso siempre que se pierde algo, el último reducto es lo más básico, lo más elemental. Regresan a su función más primaria, que son las funciones de registro, entre comillas, bajo. Ok. Ahora, lengua oral, lengua escrita. ¿Se dan cuenta cómo estoy moviéndome de varios niveles y no los trato de mezclar mucho? Porque para algunos de ustedes, no, pues el quechua es oral. Y eso lo han repetido ya hasta las náuseas, no, sí, que el quechua es oral. Ahora yo les voy a decir por qué pienso que esa idea también es total y absolutamente contraproducente. Eso no debería ser. Todas las lenguas son orales, absolutamente. Entonces, ¿es verdad esto, pues, de que es solamente hablado y que no es escrito el quechua, que es lo que está diciendo la chica, ¿no? Bueno, las lenguas orales se asocian primeramente por su práctica con estos registros coloquiales, informales, espontáneos, íntimos, pero no pueden estar restringidas a eso porque yo en este momento estoy hablando, no estoy leyendo, y estoy usando un registro formal. O sea, el registro formal se asocia más comúnmente con lo escrito. De hecho, se practica más en lo escrito y el estándar es, de alguna manera, una forma de codificar, reglamentar y mantener una variedad
que puede ser transmitida mejor por escrito, pero no únicamente por escrito. De la misma manera que el lenguaje oral tiene estas características que lo asocian primeramente con las variedades bajas o informales, coloquiales, íntimas, pero no necesariamente solo con ellas. Ese es el gran problema, es que muchos de nosotros, sin quererlo, somos esencialistas. Pensamos que las cosas tienen una naturaleza propia y que esa es su verdad. Y eso es absolutamente falso. No hay tal verdad esencial para las lenguas. No es que el quechua es una lengua esencialmente oral. Eso es una patraña, no es verdad. El español también lo es. Todas las lenguas lo son. El contexto de uso y el desarrollo histórico de las lenguas les permiten alcanzar otros niveles de uso. O sea, ¿y cómo hacemos que el quechua tenga esos niveles de uso? Úsenla en esos contextos. Pero suena raro, siempre suena raro al principio. Al principio siempre es difícil. Todos los cambios al principio son difíciles. Pero con el tiempo, el español era lo mismo. Voy a hablar de eso en un momento. Ok, esto ya está claro. Las experiencias subjetivas tiñen la presentación de los hechos. Claro, cuando estamos hablando por el contexto informal, conocemos a las personas, tenemos confianza, entonces la manera de presentar los hechos es subjetiva. Por eso también a mí me revienta cuando la gente dice, no, pues, pero es que el lenguaje formal en quechua suena raro, porque el quechua es dulce, es emotivo, somos subjetivos. No, eso no es verdad. Ustedes son emotivos, son subjetivos, pero también pueden ser objetivos. ¿Ustedes qué creen? Que las personas, ¿ustedes creen que los alemanes son todos objetivos al momento de hablar? ¿Que los alemanes nacieron positivistas? Los alemanes tienen poesía, ahí está Hölderlin, está Schiller, ahí está Goethe, hay un montón de poemas románticos, están los líderes de Schubert, canciones acerca de, oh, me dejó mi chica, estoy muy triste. Los alemanes también son recontra subjetivos. Lo que pasa es que ustedes y muchos pensamos en que hay estereotipos que son como verdades esenciales sobre la lengua. Y el estereotipo de que el quechua es una lengua que es subjetiva es nada más ni nada menos que un estereotipo. ¿Ustedes creen que con subjetividades hicieron Machu Picchu? Yo no creo eso, ¿no? ¿Cuáles son las características de la lengua escrita? Bueno, se asocia con el nivel de lenguaje más formal, más elevado, entre comillas elevado, que crea su propio contexto, pero eso ya lo hemos mencionado, o sea, se relaciona con preservar sentido y crear sentido y preservarlo. Eso es un texto. Un texto, comienzas a leerlo y tú comienzas a decir, esto es lo que hay en la cabeza del autor, de manera más precisa posible. Y es una tecnología. La escritura no es nada más y nada menos que una tecnología. ¿Qué es una tecnología? Una tecnología es un tipo de herramienta, un tipo de saber que te permite aplicar de manera práctica y resolver problemas con la ciencia. Entonces, digamos que el conocimiento lingüístico de los sonidos es básicamente lo que estas personas tenían en la cabeza. Se dieron cuenta, miren, podemos representar los sonidos. ¿Cómo los representamos? Con letras. Esa es la tecnología. La letra es una tecnología. O sea, no hay nada, o sea, no, hay un fetichismo, por si acaso. La gente piensa que la letra es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, si tiene que escribirse como se habla, ¿cuántas son las vocales? Las vocales son 5, porque el latín tenía 5 vocales, el español tiene 5 vocales, y se escribe con 5 vocales, entonces esa es la verdad absoluta. Eso es falso también. Vamos a hablar de eso. Desgraciadamente, la lengua escrita se puede usar para discriminar también. Eso se le llama diglosia. La diglosia es la diferencia que hay en una variedad que se considera la variedad vernácula, ese es el nombre técnico, o sea, la variedad baja. Las variedades que se emplean para lo íntimo y para lo coloquial, esas variedades se consideran inferiores, que son incapaces de lograr lo que una variedad alta hace. Normalmente, bueno, esto puede ocurrir de muchas maneras, dicho sea de paso. Puedes tener que en español hay diglosia para las variedades, pero eso es absolutamente natural. Sorry que tenga que decirlo así, porque los registros existen. Yo tengo varios registros. Yo puedo usar un registro informal o puedo usar un registro formal cuando estoy hablando en una clase, en español, con estudiantes. O si tengo que hablar con una persona que es mi superior, voy a cambiar ese registro formal. Pero hay sociedades donde el registro formal no es un registro de una lengua, es otra lengua totalmente diferente. Eso es lo que pasa en el Perú. En el Perú, el español como lengua oficial
es lo que se considera la herramienta correcta para los registros formales, los registros elevados, mientras que el quechua o cualquier otra variedad del quechua o cualquier lengua amazónica se consideran las lenguas de registro bajo. Y por lo tanto no hay escuela, no hay universidad, no hay jueces, no hay policías, no hay abogados. Eso está cambiando, pero ha sido por muchos siglos que se ha mantenido esa diglosia, esa diferencia entre una lengua de nivel elevado y una lengua o lenguas vernáculas de nivel bajo. Bueno, por eso es que la gente piensa, porque hay una lengua que se emplea en el nivel elevado, está en un trono esa lengua, y tiene una academia, o una imitación mala como la Academia Mayor de la Lengua Quechua en el Cusco, dicen, si no está en el diccionario, no existe. Claro, la palabra amigue, chique, eso no está en el diccionario, no existe. Pucha, la palabra, no sé, hay un montón de palabras que no están en el diccionario, ¿ah? Pero un montón de palabras que no están en el diccionario. A ver, busca la palabra aquije, pues, no, aquije, aquije estoy. Lo dejamos aquije. Búscalo en el diccionario, aquije no está. Por ahí que no está en denantes tampoco, ¿ah? Pero todo el mundo usa en denantes y hay gente que levanta la ceja y dice, ¿cómo vas a decir en denantes? Se dice enantes nomás. Obviamente, pues, son palabras que existen, pero no están registradas porque no se consideran formales, pero existen. El lenguaje existe en el habla y se preserva en la escritura. El diccionario siempre está atrasado por lo menos 50 años. El objetivo del diccionario no es, el objetivo del diccionario es ayudarte a buscar palabras que no conoces, no regular. O sea, regular sí, es una idea por la estandarización y por los usos, pero eso vamos a mencionar, es uno de los riesgos que hay. O sea, hay una ventaja en tener diccionarios, pero la desventaja es la ideología que hay. La ideología, a la gente le gusta que le digan lo que tiene que hacer y piensa que hay lenguas mejores y peores. Entonces el diccionario les da esa posibilidad de ideologizar su perspectiva lingüística. Hay lenguas mejores, más puras, más legítimas que deben ser el modelo. En realidad, no. Lingüísticamente, desde la perspectiva del sistema lingüístico, todas las lenguas son buenas. Todas las lenguas tienen muchas capacidades de hacer lo mismo con diferentes sistemas. El sistema del quechua es muy diferente que el sistema del español. Es una lengua aglutinante, usa muchos sufijos. El náhuatl también es una lengua aglutinante, pero la lengua azteca, pero no utiliza sufijos solamente, utiliza prefijos y sufijos. Y hay muchas lenguas que son diferentes. Hay lenguas que incorporan palabras y tienes oraciones que son palabras mucho más largas que las que hay en el quechua. El quechua en promedio utiliza 5 o 6 sílabas por palabra. El inuit, que es una lengua de los grupos esquimales en el norte de los Estados Unidos y Canadá, bueno, ellos utilizan palabras que pueden tener en promedio 8 sílabas. 5, 3 más, 4 más que las del quechua. Son palabras mucho más largas, más complejas. Bueno, hablar bien es hablar tal y como se escribe. Bueno, de alguna manera sí, pero no es siempre cierto. De hecho, yo en este momento estoy hablando de una manera bastante estándar porque estoy tratando de sonar sin muchos problemas. Trato de no decir Cusco, digo Cusco, por el estilo. Pero a veces es inevitable. Las formas en las cuales uno habla, si uno está empleando una variedad formal, son mucho más articuladas, te tomas más tiempo en pronunciar todas las sílabas. Piensen, por ejemplo, pero si estás hablando oralmente, lo haces más rápido, haces elipsis, cortas, 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 porque ya saben lo que estás diciendo. Un ejemplo, en quechua, si tú, o sea, ¿cómo dices? Puedes decir mamita, y muchas personas dicen mamitai, ¿no? Mamitai, madre, mamita mía, mamitai. Anda a la comunidad y todo el mundo dice mamtai, 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 mamtai. No dicen mamitai, no dicen mamitai, mamtai. ¿Qué pasó? Mamtai, pues se están comiendo las vocales porque hay una regla que dice si la vocal no tiene acento, cae. Ma, mi, tai, mamtai. Porque el acento está en la A al final, tai. Eso es informal, pero si tú no entiendes y le preguntas a la señora Imaninki, mamitai, ahí la señora misma estira la palabra y le pone las vocales que se comió. ¿Por qué? Porque esa señora en una comunidad sabe intuitivamente que hay un registro formal y que hay un registro informal. En el registro informal, mamtai. En el registro formal, mamitai. O sea, cualquier persona sabe esto, no tienes que ir a la universidad.
¿Por qué? Porque es parte de la práctica comunal. Del mismo modo, cuando hay personas, ya se está perdiendo también esto. Erca para el pasado. La mayoría de hablantes en el sur andino ya dice era, no erca. Mikurkani, mikurani, mikuranquichu, mikurkanquichu, mikuranquichu. ¿Y más? Mikurkanquichu. Ah, yu, iku. Hay un montón de contracciones que son justamente parte del habla informal, el habla coloquial, pero cuando lo escribes, tienes que estirarlo y ponerlo completo. ¿Por qué? Porque puede ser el caso que una persona no lo sepa muy bien. Es casi como una cortesía para aclarar las cosas. Ok. Sobre esto quería decir que hay diversidad lingüística. Todas las personas, todos formamos diferentes grupos. Pero justamente esos grupos, y esto es muy, muy, muy importante, esos grupos son espacios en donde nosotros practicamos nuestra lengua. Y al practicar nuestra lengua, la estamos practicando en diferentes contextos. Oh, entonces, la idea de una comunidad de práctica no es nada más ni nada menos que un espacio en donde nosotros nos relacionamos con pares, con iguales a nosotros, con gente que consideramos nuestros iguales, y con ellos hablamos. Y al hablar con ellos, creamos formas de hablar, términos, palabras, entonaciones que nos caracterizan. Ahora, ¿uno puede pertenecer a una sola comunidad de práctica? No, yo pertenezco a varias y todos ustedes pertenecen a varias también. Tu casa es una comunidad de práctica. Tu comunidad, cuando es una comunidad de práctica, cuando en tu comunidad tú participas de ciertas actividades, por ejemplo, eres hombre y participas de las actividades que se asocian más con los varones, también eso es una comunidad de práctica. Si te juntas con las mujeres en un club o en un grupo solamente a tejer, eso también es una comunidad de práctica y comienzas a hablar de maneras muy sutiles como una mujer, como un awahuarmi, como una mujer tejedora. O sea que, a pesar de que estamos hablando de la misma lengua en abstracto, una variedad del quechua, cada vez que tú te relacionas con un número de personas que consideras iguales y con las cuales tienes que hablar, creas una pequeña variedad lingüística. O sea, hasta ese nivel existen variedades. Por ende, la identidad no es fija, sino múltiple. Oh, o sea, sí, yo tengo una identidad cusqueña, perdón, cusqueña, no, algunos dicen, no, yo soy este chumbivilcano, o tienen una identidad mucho más, sí, la identidad jorilazo, la identidad de las provincias altas. Hay diferentes identidades porque hay diferentes comunidades donde la gente practica rituales, festividades, tienen el mismo santo patrón, se visten igual, tienen la misma música, les encanta la baililla, o les pueden encantar otro tipo de guayno. Ah, o sea, eso también marca la identidad, pero no es la única identidad que tienes. Puedes negociar otras. El uso preexiste a toda convención. ¿Qué significa eso? Una convención es lo que tú y tu grupo considera válido para expresarse. Por ejemplo, para muchas comunidades en el Cusco, el término válido para expresarse, para expresar posesión, es can. Entonces tú puedes decir de la manera más básica, no sé, Chay algo capuan. Ese perro me pertenece, ¿no? Chay algo capuan. Alcoy, alcoy canmi. Mi perro existe, tengo un perro. Pero en Bolivia, la convención no es esa. La convención es, perdón, para afirmar es tillay. Entonces tú tienes que decir alcoy, chay algo, tiyapuan. Algo tiyapuan o alcoy tiyan. Mi perro está. Mi perro no es que esté sentado. O sea, es. Y un cusqueño para él puede, para ella puede resultar extraño eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en Bolivia, cuando dicen negación, dicen alcoy manancanchu. Eso es lo que dice un boliviano, alcoy manancanchu. Igual que un cusqueño. Cuando preguntan, también dicen cancho, no dicen tiancho. Dicen aljoiki tiancho, no, dicen aljoiki cancho. Ari, tianmi. Sí, está, existe. Ese tipo de variación
es justamente un ejemplo ya más macro, más grande de, hay convenciones, pero la convención no es tan extraña, porque el verbo tiyay es un verbo copulativo también en quechua cusqueño incluso. Entonces por ahí es que uno puede comenzar a jugar, a ver qué parecido, qué diferencia hay. Pero siempre es una convención al final. Y bueno, el uso del lenguaje es un proceso de aprendizaje continuo. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque no hay nada que yo vea con más lástima y pena que muchas personas diciendo, no, pues, claro, esa variación en puno, claro, Nelly, eso es verdad, chay, chekaj, mi chay. Eso también pasa, pero es perfectamente natural. Incluso en español pasa eso, ¿ah? En latín, ¿de dónde viene el verbo ser en español? El verbo ser del español viene del verbo latino sedere, que significa sentarse. De ahí viene la palabra sede. ¿Cuál es la sede de este negocio o la sede de esta empresa? La sede es el lugar donde se asienta y la palabra asentar también se relaciona con sentar. Entonces, la gente que habla quechua en Bolivia o en Puno no está loca, está siguiendo un proceso de analogía, de metáfora, que es perfectamente registrado en otras lenguas del mundo que no tienen nada que ver con el quechua. O sea, los cambios lingüísticos tienen sentido. Claro, tienen sentido, la gente no está loca. Por eso cuando la gente dice, ay, la gente está destruyendo el lenguaje, esa gente está normalmente un poco equivocada, por decirlo amablemente. Y por eso, bueno, la idea es que es un proceso de aprendizaje porque muchas personas piensan que, es que, pero profesor, es muy difícil aprender esto. Bueno, ¿quién dice que iba a ser fácil? O sea, tú cuando te metes a una comunidad tienes que aprender cómo se expresa esa comunidad. Y la única manera de lograrlo es practicando con esa comunidad. O sea, el lenguaje formal, la variedad formal, es también parte de una comunidad de habla. Por eso existen los científicos y hay una comunidad científica y la comunidad científica tiene el uso de sus términos. Tiene términos como barómetro, presión, pascales, dextrosa, aminoácido, fonema, morfema, cronotopo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes un montón de términos y un montón de estructuras que son las que se prefieren en esa comunidad. Entonces cuando la gente dice, no, pero profesor, en mi comunidad nadie habla así. Claro, porque no hay una comunidad de práctica donde se use el lenguaje formal con estos fines. Pero cuando exista y se pongan a hablar de estos temas, en menos de un año vas a ver cómo ya hay un grupito que habla de una manera específica. Eso es lo más común. O sea, la gente que dice, no, esto no va a ocurrir en el quechua jamás, porque el quechua no es así, el quechua es oral, no saben cómo funcionan los cambios lingüísticos. No entienden que hay comunidades, plural, de habla, comunidades de práctica. Y esas comunidades pueden aparecer en cualquier sociedad humana, incluyendo comunidades quechuas. Claro, toma esfuerzo, toma tiempo, toma recursos, pero nadie dice que va a ser algo que pop aparece así milagrosamente. Los milagros no ocurren así, ¿ok? Es una cuestión de trabajo, por eso me gusta participar en estos eventos de ustedes, del Club de Ciencias. Ok, sigamos. Ups. Ok, creo que esto lo puedo pasar rápido porque ya creo que aquí es como dicen en inglés, preaching to the choir, estoy predicándole al coro. O sea, ustedes ya están convencidos de esto, son personas que han estudiado y cuando hablamos del quechua no estamos hablando de una lengua. Yo hablo del quechua como si fuera una lengua solo por una cuestión de conveniencia. Pero en realidad el quechua son varios quechuas. El chanca es una lengua, el cusqueño o el cusco collao es otra lengua. En realidad son la misma lengua, en mi opinión. ¿Ok? Pero vamos por acá. La división básica, que está siendo cuestionada por algunos lingüistas, y pienso que es una teoría que todavía se tiene que discutir. Yo no estoy de acuerdo con la teoría. Pienso que todavía es bastante sólida la división entre quechua 1 y quechua 2. Hay dos variedades de quechua y son claramente distintas y sugieren que ha habido una división en un tiempo muy, muy, muy anterior. Estamos hablando de miles de años atrás. El quechua central se habla, como ustedes bien ya deben saber, en las provincias y departamentos desde el norte de Lima hasta básicamente el norte del norte de Ancash, el sur de la Libertad, probablemente también el quechua de Patás, en esta zona que es anaranjada, ¿ok?
el color que dicen algunos Willapi en quechua. Acá. Aquí es donde está la mayor heterogeneidad del quechua. La mayor diversidad lingüística del quechua está en esta zona nada más. Y estos dialectos, bueno, dialectos en el sentido técnico de dialectos, que son el quechua sureño, son las variedades más homogéneas del quechua. O sea, hay menos diferencia entre esta masa de hablantes y esta masa de hablantes que entre los que están aquí. Ahora, también existen las variedades llamadas quechua 2A, la variedad de Yauyos y la variedad de Ferreñafe y la variedad de Cajamarca. Ya, esas variedades son bien complicadas y últimamente hay lingüistas que están proponiendo que en realidad no son más que variedades del quechua 1. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, en mi ignorancia, lo poco que sé, lo poco que he leído de quechua cajamarquino y de quechua de Yauyos, me hace sospechar que sí, son otras variedades de quechua central. Usan el sufijo K, usan el sufijo esquí en el quechua de Ferreñafe. O sea, tienen características que son muy del quechua central, pero probablemente tuvieron una influencia histórica de los mitmas sureños que los incas mandaron durante su expansión imperial, probablemente en Cajamarca. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Probablemente todavía, tradicionalmente decimos que hay una variedad de quechua 2A comparada con el quechua 2C, que es Cusco, Ayacucho, el quechua sureño, y la variedad quechua 2A, que es el quichua y las variedades amazónicas, incluyendo chachapoyas, lamas, el quichua del Tigre, el quichua del Pastaza, el quichua del Napo, y los quichuas ecuatorianos y el quichua del sur de Colombia. Todos esos son quichuas 2B, verdecito. O perdón, azulito en el mapa. Bueno, esos son los más homogéneos, dicho de paso. O sea, miren, sin temor a equivocarme, ¿eh? Acá, todos estos señores de acá hablan la misma lengua. O sea, son mutuamente inteligibles. Estos no tanto. Estos son son un poco diferentes. Y ya yo sin temor a equivocarme, de aquí hasta acá, todos estos señores, bueno, este de aquí no, este de aquí es más parecido a este. ¿Ok? Todos estos señores y señoras, todos hablan la misma lengua, quechua sureño. ¿Por qué? Porque se pueden entender entre sí. Se pueden entender. Con algunas dificultades por aquí y por allá, correcto, pero es como si tú trataras de hablar con un mexicano, si el mexicano se pone así recontra necio y quiere hablar en puro mexicano, por ahí que vas a entender menos. Pero si están hablando de cosas como, por ejemplo, no sé, este perro está enfermo y creo que tiene que ir al veterinario, probablemente todos van a entenderte desde México hasta la Patagonia en Argentina y en España también, de paso, y probablemente alguien en Filipinas también. Entonces, esto sí es un poco más diferente. El quechua de Santiago del Estero tiene otras características. Se parece todavía mucho al quechua sureño, ¿no? O sea, lingüísticamente están en la misma familia, pero en términos de se pueden entender, ya es un poquito más difícil de entender. Lo mismo pasa con el quechua de Lamas. El quechua de Lamas es un tipo de quechua amazónico y se parece al quichua ecuatoriano, pero no tanto como para decir que se entienden perfectamente. O sea que entre estos de acá sí hay comprensión mutua. Entre estos de acá hay también comprensión mutua. Acá no. O sea, cuando muchas personas hablan de así el quechua central desde el Ministerio de Educación, yo siempre levanto una ceja y digo, perdón, ¿cuál quechua central? Hay por lo menos 3 quechuas centrales y no se entienden entre sí con facilidad. El quechua huanca no se entiende con el quechua de Ancash. El quechua del norte de Junín, el quechua Yaru, Pasco, no se entiende al 100, no se entiende ni al 80%, probablemente al 60% con el quechua del Callejón de Huaylas. Entonces, decir que van a ser un quechua central para mí es, perdón, pero eso no está bien. Ahí tendría que haber 3 quechuas centrales, mínimo. Pero el quechua cusqueño y el quechua ayacuchano, si tú le quitas las eyectivas del quechua cusqueño y las H's, el 80%, 75% se entiende perfectamente para un hablante de quechua chanca. O sea, más meten en dividir el quechua sureño y tratan de no dividir el quechua central cuando el quechua central naturalmente está más dividido que el quechua sureño, que el quechua chanca y el quechua cusqueño. Pero si tú le dices eso, te van a sacar la mugre, porque no, pues con el sagrado
con las sagradas rocas de las calles de Cusco, nadie se puede meter. Pero la realidad lingüística es esa, o sea, son muy parecidos. Yo puedo entender perfectamente una y la otra. El quechua es más difícil, de hecho. Es más innovador, pero vamos a hablar de eso luego. Esto solamente para que vean la diversidad del quechua central. El quechua central tiene, en el área que tiene España, ¿correcto? Que es más de 50%. España es 60% más grande que todo el área del quechua central. Y España modernamente tiene estas lenguas, ¿no? Hay catalán, castellano, asturiano y gallego, que son grandes lenguas romance. El vasco no es una lengua romance, el vasco es otra lengua muy diferente. Se habla en España, pero no es romance, no desciende del latín. Hay comparable, casi la misma cantidad de lenguas hay en un área que es mucho más pequeña de lo que hay así como mucho más pequeña que España y tiene una cantidad de lenguas comparables al español, lo cual significa que el quechua central se ha hablado en esa zona por miles de años y se han diversificado y básicamente han variado uno tras otro. En el quechua sureño, el quechua 12 es mucho más homogéneo. Hay gente que se quejó, que dije, ¿cómo es posible que es más homogéneo? ¿Pero qué quieren que diga? O sea, si se parecen más unos a otros. No, porque eso nos hace quedar mal. Bueno, si la verdad te hace quedar mal, I'm sorry, no lo siento, ¿no? Compache Kuwaichis. O sea, si yo estoy hablando aquí de las cosas como son, no voy a fijarme, pues, te lo voy a decir bonito para no herir tus sentimientos, pero es la verdad. O sea, las variedades en el sur son más homogéneas, se parecen más entre sí, se pueden entender más fácilmente. Las variedades en el centro no, son más diversas y es más difícil que se comprendan uno a otro. Y por eso mi crítica al ministerio es: el quechua central es un problema si lo quieres hacer uno solo. De hecho, está siendo un problema grande ya. Bueno, ¿cuántas lenguas quechuas hay? Gran pregunta. Por lo menos 7, ¿eh? Por lo menos 7 lenguas quechua. Vamos, el quechua de Ancash, el quechua de acá, el Guayaga Yaru, el quechua Huanca, ya van 3, el quechua norteño, ya van 4, el quechua de Yauyos, ya van 5, el quechua amazónico norteño, quichua, ya van 6, y el quechua sureño, ya van 7. Por lo menos 7 lenguas quechuas. O sea, todas estas variedades, hay ayacucho, boliviano, argentino, se pueden considerar la misma lengua porque tienen una comprensión que está más arriba del 60%. Ahora, yo estoy siendo aquí un poquito mentiroso, ¿eh? No hay estudios, y esto es un trabajo que ustedes deben pensarlo seriamente. No hay estudios de inteligibilidad de variedades quechuas. El único estudio que yo conozco es el de Alfredo Torero en el año 74, cuando fue con su grabadora a preguntarle a diferentes hablantes. Mira, le ponía una grabación de un hablante cusqueño y le decía, ¿entiendes esto? No entiendo nada. Lo llevabas ahí a donde, al norte de Conchuco, se escuchaban y decían, ¿qué será que estará hablando? O sea, alguna palabra reconocían. Lo mismo, le llevabas un habla de Pomabamba a una persona de Canchis. No. Y yo veo videos, chicas, chicos, señoras, señores, videos de gente diciendo, sí, pero sí nos entendemos. Y ponen videos así de una chica, una señora hablando quechua chanca, hablando con una persona de Huánuco, y se entienden. Y yo digo, sí, pues porque están cara a cara, es dialógico. Y de vez en cuando sueltan palabras en castellano, porque algunas palabras no las tienen en quechua, o es más fácil usarlas en castellano, y ya con eso estás dándole ayuda a la otra persona. Entonces, eso es, no sean malos, pues. O sea, yo también puedo decir que entiendo italiano, ¿no? O puedo decir que entiendo francés, o puedo decir que entiendo portugués. Y esa no es la verdad. O sea, si te ponen una grabación de alguien hablando en portugués, probablemente vas a entender 30%, 40%. ¿Se dan cuenta? O sea, no confíen en esa idea de que, ya, así nos vamos a entender hablando cara a cara. Cara a cara se pueden entender hasta personas que no hablan la misma lengua, haciendo gestos. Es fácil. No, no es fácil, pero se logra. El truco está en hacer lo que hizo Torero, es pon una grabación sin contexto, sin contexto. Pa, escucha, ¿qué dice? No sé. Si yo le pongo una grabación de un cusqueño a un ayacuchano, que es lo que hizo Torero, dijo, sí, entendí. Está diciendo que su mamá está enferma y que tiene que llevar al doctor y que por eso está pidiéndole plata a su amigo. Tada. Eso es lo que hay que hacer. No hay mediciones de eso. Y esas mediciones son muy importantes. ¿Para qué? Para saber cómo habla la gente y para crear un estándar.
pero el ministerio no lo ha hecho porque, bueno, eh, por algunas razones que yo no entiendo. Bueno, ya estamos hablando de la estandarización propiamente dicha. Todavía tengo una media hora porque quiero que ustedes hagan preguntas también. Bueno, un estándar, también creo, bueno, eso sí es un poquito más técnico y yo creo que muchos de ustedes tienen ideas sobre sí, que un estándar es la variedad correcta. No, la variedad no es que sea correcta, es que es una variedad útil. Es una variedad útil para hablar de algo, para hablar de ciencia, para hablar de temas donde tenemos que tener mucha objetividad y donde tenemos que crear un contexto, o sea, dar el trasfondo de lo que sabemos para poder argumentar. O sea, las funciones del lenguaje en un estándar se basan en conocimiento, precisión del conocimiento, discusión del conocimiento y demostración del conocimiento. Pero así no habla todo el mundo. Cuando estás jugando fulbito no hablas así. Tú no tienes que argumentar por qué tienes que pasarme la bola a mí para que yo pueda meter el gol. O sea, no te voy a decir, disculpe usted, jugador, por favor, si usted ha notado la posición de mi adversario. ¿Quién habla así? Pues dice, oye, pásame el imbécil. Eso es lo que vas a decir, por no decir otra cosa más. ¿Se dan cuenta? El estándar, en ese sentido, necesita de esto: vocabulario preciso, diccionarios profesionales, diccionarios especializados. Por eso a mí me gusta mucho cuando veo diccionarios de ciencia en quechua, matemáticas. Hay un par de diccionarios, uno que trabajó Gavina Córdoba con Virginia Zavala, otro que trabajó, no recuerdo, hay un profesor de quechua de la variedad de conchucos que también ha hecho un diccionario de términos matemáticos. Y yo digo, genial, eso está muy bien. ¿Por qué? Porque sirve como ejemplo para que otros digan, a mí me gusta, a mí no me gusta. Me gusta, lo sigues y se vuelve convención. La única manera de hacer convención es haciendo uso del lenguaje. Ortografía claramente especificada. Claro, pues nadie va, si todos escriben como les da la gana, estás creando un costo adicional, una distracción que tú no debes tener en tu texto. O sea, hay muchas personas que dicen, sí, pues la ortografía es elitista y por lo tanto debe morir. O sea, la ortografía es racista. Yo digo, mira, además para comenzar a mí me da mucha risa porque todas las personas que se quejan de la ortografía escriben muy bonito y cuando publican sus artículos ¿cómo se llama? En revistas académicas está muy bien escrito. Claro, pues si quieres jugar al anarquista, es normal, nomás juega al anarquista, escribe con K, escribe como te dé la gana. Pero vamos a ver si lo publicas, pues, ¿no? Vamos a ver cuántos te entienden. Creas tu propia comunidad de práctica al final. Al final de cuentas, si tú quieres escribir como te da la gana, si quieres escribir el quechua con 5 vocales, hazlo. Pero vas a tener tu propia comunidad de práctica. Entonces tu comunidad y incluso tienen nombre, les dicen pentavocalistas. Incluso se comportan como si fueran un culto religioso. Si escribes con 3 vocales, eres un agente del imperialismo limeño y eres un alimeñado y eres una mano oscura que quiere destruir. ¿Se dan cuenta cómo hasta para eso funciona la teoría de la comunidad de práctica? Los pentavocalistas son una comunidad de práctica y se caracterizan por escribir caóticamente. Básicamente, así se caracterizan, ¿ah? A veces, o sea, tú, cuando tienes un pentavocalista, tienes 2 formas de escribir. A veces ponen a veces ponen I, a veces ponen O, a veces ponen U. Porque no siguen una regla. Claro, puedes hacerlo, estás en libertad. Ese es un país, bueno, no es un país libre el Perú, por desgracia, hoy en día. Pero puedes hacer eso y creas tu propia comunidad y ya la han creado. El problema está en ¿qué generas? Generas una diversidad de convenciones y eso dificulta. Si tú estás estudiando con un sistema y luego te pasas al otro sistema, te hace ruido. Eso es lo que quiero decir. Reglas gramaticales, bueno, eso es claro. Para poder explicar las cosas tienes que poder articular las ideas y los contextos ya los conocemos de sobra. Son la variedad formal. Entonces la variedad formal se relaciona con el estándar, por supuesto, porque está usada en situaciones donde no hay que dialogar tanto, hay que presentar temas, hay que argumentar. Entonces, por escrito, con más tiempo, con más espacio para poder elaborar tus ideas, se pueden transmitir mejor. O sea, el lenguaje formal, la variedad escrita y el estándar están hechos el uno para el otro. Pero, y aquí marco, es posible estirar el uso del estándar hacia formas orales, como lo que yo estoy haciendo ahora. Todos vamos a tener variedad. Todos ustedes pueden darse cuenta que yo soy limeño. Algunos ya no tanto, porque como ya tengo 20 años viviendo en Estados Unidos, ya mi
mi forma de hablar no es tan claramente distinguible como un limeño, a menos pues que esté mucho más relajado, ¿no? Pero se dan cuenta que incluso al hablar en una variedad estándar, o mejor dicho, usar una variedad estándar para hablar, que es sacarla de su naturaleza escrita, porque nace como una forma escrita que se enseña en las escuelas, tu forma de hablar natural va a influir tu estándar. O sea, nadie habla exactamente en un estándar. De hecho, muchas personas se quejan y dicen, no, pues quieren hacer un quechua Frankenstein, un quechua artificial. Perdón, señor, señora, ¿usted sabe cómo es una lengua estándar? Las lenguas estándares son muy artificiales. Entonces, el argumento que dice, sí, pues es un quechua que nadie habla, ¿correcto? Nadie habla, pero se escribe y se puede leer, pero nadie lee en quechua. ¿Quieres que en quechua no se lea? ¿Te parece justo que las personas que hablan quechua no puedan leer quechua? Ah, ya ven cómo ahí ya la tontería aparece más clara. Termina siendo ¿qué cosa? Termina siendo una manera de discriminar al quechua. Incluso los mismos quechohablantes se autodiscriminan cuando dicen que no, pues no se debe escribir, ¿no? El quechua no se escribe, se habla. Perdón, el español tampoco se escribía. ¿Eh? Hasta el siglo XI nadie escribía en español. ¿Por qué? Porque todo se escribía en latín. Esa era la lengua para la gente inteligente, la gente estudiosa, la gente formada usaba el latín. ¿Y ahora qué ha pasado? Se sigue usando el latín para algunos todavía en el Vaticano, pero todo el mundo puede hacer física cuántica, clonación, microbiología, nanotecnología en español. ¿Ya ven? ¿Por qué el quechua no? ¿Se dan cuenta de la lógica que hay aquí? Bueno, hay beneficios de un estándar, que ya son los que he mencionado, ¿no? Si tú quieres aprender quechua, si existe un estándar, te va a permitir aprender de una manera mucho más general y luego ya tienes que ir delimitando los usos específicos. Yo aprendí a hablar quechua, bueno, lo poco que hablo, siempre pienso que hablo muy mal, en Cusco, pero después hice trabajo en Ayacucho y luego en Ancash. Obviamente en Ancash es muy diferente. Y después ya en los últimos años he estado trabajando más con quechua boliviano. ¿Pero por qué? Porque me interesa saber qué tienen en común el quechua chanca, el quechua cusqueño y el quechua boliviano. Y la verdad es que son muy, muy comunes. Tienen diferencias claras, pero no tan fuertes que no te puedas entender. Por eso es un estándar de alguna manera, una variedad común. Facilita la práctica de la escritura, intercambio de productos culturales fuera de los límites regionales. Claro, en este momento hay un crecimiento grande de la literatura en quechua, escrita en quechua. Y eso va a llegar un momento en el cual escritores como mi amigo Pablo Landeo, que es huancaveliano, y escritores no sé, en Argentina, en Santiago del Estero, puedan comenzar a importar y exportar libros en quechua. Eso sería genial. ¿Por qué? Porque ya estaría saliéndose de los límites regionales de no, mi variedad, yo defiendo mi variedad. No, está bien que defiendas tu variedad, pero ¿por qué no conoces las otras variedades si ustedes tienen mucho en común? Y eso es una crítica fuerte que yo siempre hago, ese es el triunfo del colonialismo español limeño. La unidad peruana está en el español, pero cada quien habla su propio quechua y mata al que habla diferente y el que quiere imponerme su variedad. ¿Se dan cuenta? O sea, el quechua separados. El quechua es para separarnos y el español es para unirnos. Bueno, prestar barajos históricos, ok, permite combatir la introducción masiva de préstamos de lenguas dominantes, muy importante. A veces esa gente también se queja, no, pues profesor, esas palabras quechuas las decía Domingo de Santo Tomás, González Holguín, ese quechua es de hace 5 siglos, nadie habla así. Miren, yo he escuchado, ¿cómo se dice oro en quechua? Creo que todo el mundo sabe que se llama jori, pero yo he escuchado niños diciendo, chay orcopi, achka oro can, achka oro, oro. Y yo como, ¿ya? O sea, ya la palabra Cori ya ni siquiera se usa en quechua. Ahí camino a Chinchero, en un pueblo, ¿cómo se llama esa comunidad? No me acuerdo, pero está por ahí. Está antes de llegar a Chinchero, viniendo desde el Cusco. Uripa. Yo estoy Uripa. por ahí, claro. En Uripa también podría ser, pero no es Uripa. O Grandacancha, Grandacancha también. Está ahí, no en Andahuaylas, estoy hablando en Cusco, en Chincheros, perdón.
Entonces, Limatambo o Anta, ¿no? anda, por ahí, correcto, Arichay. Y yo estaba como, perdón, o sea, ya ni siquiera la palabra para oro está en quechua. Lo próximo que va a pasar es que la palabra para agua tampoco va a estar en quechua. Y muchas personas dicen, pero Carlos, es normal que las lenguas cambien. ¿Tú sabes también qué cosa es normal? Que las lenguas mueran. Y parte de la muerte de una lengua es cuando ya no tienen vocabulario propio de la lengua. Y es básicamente todo está en español, con algo de sintaxis y morfología quechua, y después también eso se deja de lado y chao, se acabó la lengua. Entonces, no está mal querer preservar y revitalizar palabras antiguas del quechua para que justamente el quechua tenga una identidad más propia que lo distinga del español. O sea, yo no estoy en contra del quechuañol. El quechuañol funciona, ¿saben dónde? Funciona en el registro informal. Ahí puedes usar todo el quechuañol que te dé la gana sin ningún problema. Así, está perfecto que lo hagas. Pero si hay una variedad formal, esa variedad tiene que ser más precisa y, en este caso, permite también revitalizar la lengua. O sea, es complicado, es un juego un poco de balance, ¿eh? O sea, yo tampoco creo que se puede utilizar todo a la antigua. Hay cambios que ya son inevitables, pues no, a ver, muéstrame qué computadora utilizaba Huayna Capac. Eso no había, ¿no? Tampoco Tupac Yupanqui no tenía un celular. ¿Okay? Aunque también siempre están esos que dicen, no, pues en la época de nuestros abuelos incas no había eso. Entonces no hay nombre en quechua. Ok, pero se puede hacer un nombre nuevo, esos son los neologismos. Ahora, ¿qué malentendidos hay sobre el estándar? Me acuerdo que hace poco nomás hubo una presentación del profesor Paul Hegarty, un lingüista muy conocido que trabaja quechua, la historia del quechua, la diversidad del quechua y la evolución del quechua. Entonces habían publicitado su presentación y un chico o chica dijo esto, ¿no? Bueno, obviamente pues está escribiendo en Facebook, no le voy a pedir que escriba bien. Dice, ya que el italiano, el portugués y el español se parecen un poco, ¿por qué no lo estandariza también? O sea, diciendo que el quechua no se debe estandarizar, que todos deben ser diferentes. O sea, para comenzar, no entienden qué tantas diferencias hay entre el italiano, el portugués y el español. Nadie está diciendo que voy a estandarizar el quechua yaru con el quechua de canchis o de canas. Ese nivel no lo voy a estandarizar. Es imposible, son muy diferentes. ¿Ok? O mejor, en lugar de estar preparando cosas diferentes para el seco de cordero y el estofado, mejor lo estandarizamos y lo convertimos en uno solo. Total, va a entrar en la boca y alimentarnos. Bueno, sí, de hecho hay formas de comer que pueden ser estandarizables. O sea, tú puedes tener comida sintética como en Shure, pero ¿a quién le gusta comer así? Nadie, pues, porque en el fondo hay formas que son naturalmente diversas y hay otras formas que pueden ser convenientemente unidas. O sea, esta persona no entiende, es otro de los que piensa que es o lo uno o lo otro. Y eso es una tontería, señoras, señores. O sea, no tiene... Yo tengo una lengua estándar que hablo, pero también hablo en varios registros informales. Y ustedes también. Esta gente piensa, es esencialismo, piensa que el quechua es una esencia, es uno solo y tiene que ser informal, tiene que ser oral y tiene que ser diverso. Les tengo buenas noticias. El quechua ya es todo eso, pero también puede ser más. Eso es lo que esta persona no está viendo. Bueno, es decir, se vale estandarizar culturas. De hecho, hay estandarizaciones culturales también. Las comunidades de prácticas científicas son un tipo de cultura y tú puedes entender muchos científicos japoneses, científicos turcos, científicos chilenos, científicos del Congo, porque pertenecen a la misma comunidad de práctica que hace, digamos, matemática pura. Entonces tienen cosas de qué hablar, conversan, se toman una cerveza y todo bien. Esta persona piensa que eso no existe. Hay culturas que están estandarizadas y hay culturas que están diversificadas y las culturas diversificadas son la norma, son lo natural, pero lo otro también existe. Bueno, y ustedes básicamente se dan cuenta de que el tipo no tiene ni la más remota idea de qué cosa es pronunciación y qué cosa es escritura. Está metiendo el quechua huanca porque es un quechua que tiene una diversidad fonológica muy grande comparado con las demás lenguas quechua, pero eso no quiere decir que el quechua huanca no se puede escribir. Por supuesto que se puede hacer. Es un atrevimiento quererlos estandarizar. Bueno, sí, pues me gusta ser atrevido. Dejémoslo ahí.
Aclaraciones. Hablar no es igual que escribir. Mucha gente en el Cusco dice, oye, incluso yo he escuchado amigos míos en Ancash, ¿ya? Diciendo, claro, eso está muy bien escrito porque uno tiene que escribir como se habla. Perdón, ¿cómo habla quién? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablan los guaracinos? No, porque los guaracinos hablan bien raro, ¿ah? Y yo he estado en Huaraz mucho tiempo. Como dicen, no sé, Huarazcho. Huarazcho. En Callejón de Conchucos. Bueno, así, ¿no? Mejor. Huarazchau. Probablemente más allá, porque sí sé que existe eso. Hay gente que dice Huarazchu. Tienes chau, tienes cho, tienes chu, o chu incluso. Huarazchu, en Huaraz. Esto es Huarazpi. Huarazpi. De hecho, ustedes están poniendo la carita de, qué raro. No, pues, ¿cómo se dice centro en quechua? Chaupi. So, chaupi es la palabra que combina chau y pi. En el quechua sureño agarraron la parte de pi y en el quechua central agarraron la parte chau. Pero es la misma cosa, la idea de que está en el medio de algo, está dentro de algo, chaupi. Oh, entonces uno tiene que escribir como habla. Genial, señor. Entonces vamos a escribir, cada uno va a escribir Huarazcho, Huarazchao, Huarazchu, Huarazchu con vocal larga. Incluso yo podría grabarlos a todos ustedes y analizar cómo hablan ustedes español. Y todos nosotros estoy 99.9% seguro que nos vamos a entender. Pero yo también les puedo demostrar al 100% que todos ustedes hablan diferente. Porque ¿qué es hablar? Hablar es pronunciar. Tus ondas sonoras van a ser diferentes. Incluso la forma en la que yo hablo ahora y la manera como yo voy a hablar en 30 años va a ser diferente, porque en 30 años ya seré un viejito y voy a hablar, yo seguro voy a hablar así. Y ya mi voz ha cambiado. Así, sin ningún problema. ¿Qué? ¿Voy a tener que escribir diferente cuando tenga 80 años? O sea, en realidad no es verdad eso de que se escribe como se habla. Porque si se escribe como se habla, cada persona tendría su propia ortografía y esa ortografía cambiaría cada año o cada 5 años. O sea, la variación es infinita. Lo que estamos haciendo siempre aquí es con una convención. El problema está en que a esta persona piensa que, no, yo tengo que escribir como se habla. ¿Cómo habla quién? ¿Cómo habla quién? ¿Cómo hablan los guaracinos? No fastidien, pues los guaracinos son muy innovadores, cambian bastantes cosas y las ortografías tienen que ser más conservadoras, más convencionales. Por eso no puedes usar el quechua cusqueño como la base del estándar sureño. El quechua cusqueño es muy innovador y todas las personas que estudian sociolingüística sabemos, bueno, yo no soy sociolingüista, pero algo me interesa, que los centros urbanos más poderosos, los que son capitales, los que tienen más migración, los que tienen más poder económico, son los que innovan y cambian las variedades más rápido. Huaraz, capital de Ancash, Cusco, capital del Imperio Incaico, Huamanga, capital de Ayacucho. Todas esas zonas tienen más dinámicas de intercambio y por eso cambian más rápido. Entonces, si tú quieres hacer un estándar basándote en las variedades más prestigiosas por su poder económico y social, estás tirándote un balazo a la pierna porque son las que más cambian. O sea, son las más diversas. Tienes que ir por las variedades más conservadoras para que justamente sea más fácil de unificar y de más alcance. Ok, la letra no es lo mismo que el sonido, el estándar no prohíbe. Nadie te prohíbe hablar de una manera. Eso es parte de la ideología, por si acaso, ¿va? Y eso está mal. Y voy a decirlo aquí, Víctor, que es amigo mío, también conoce estos casos. Hay profesores de educación intercultural o profesores de aula rural que piensan que hay una forma correcta de hablar. Entonces, cuando están utilizando una variedad de quechua unificada, le prohíben al estudiante que utilice su variedad local. O sea, no hables así. Y eso pasa en Ecuador. En Ecuador se está enseñando el quichua de una manera unificada para que haya una escritura, un estándar quechua, escrito educativo, y muchas personas en la selva de Ecuador se quejan de que sus hijos
ya hablan diferente, no hablan como ellos. Y los profesores que vienen, muchos de ellos vienen con la ideología de que no, el estándar es la forma correcta. Y por eso el niño tiene que hablar quichua así. Entonces, ¿qué pasa? Crea un conflicto. El padre, la madre, el abuelo, la abuela escuchan a su hijo hablando quichua y dicen, no, pues yo no hablo así. Pero los padres quichuas de la Amazonía también tienen sus propias ideologías y dicen, está hablando como un quichua serrano. Y nosotros no somos de la sierra, somos de la selva. Somos diferentes, a pesar de que se pueden entender. Pero para enfatizar la diferencia étnica, rechazan esta variedad de quichua y los profesores también cometen el error de imponer una variedad en el habla como si fuera natural. En realidad, los profesores deberían decir, chicos, chicas, esta variedad la estamos usando para poder leer, para poder escribir, pero ustedes la pueden pronunciar. Si quieren pronunciarla como se lee, solamente háganlo en contextos formales, cuando estás leyendo, cuando estás exponiendo en tu clase, cuando hables con tu mamá, con tu papá, sigue hablando tu quichua. Esa es la idea, o sea, eso es lo que todo el mundo hace. Cuando yo hablo con mi mamá, yo no le hablo en términos académicos. Yo no le doy clase a mi mamá no me da clase a mí. Dialogamos, conversamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema es que los profesores y los padres de familia tienen ideologías sobre las lenguas que no son válidas, pero existen. Y los profesores tienen que aprender esto para no cometer esos errores. Ok. Yo creo que esto de aquí es sobre los problemas. Ok. ¿Cuáles son las opciones para un quechua sureño estándar? Bueno, podemos tomar el dialecto más prestigioso. Yo ya les he dicho que lo que va a pasar aquí es, esto no es la mejor opción. Se intentó hacer. Dicho sea de paso, eso se intentó hacer en el siglo XVII, cuando los curas, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, comenzaron a evangelizar en quechua. Bueno, no comenzaron, cuando decidieron continuar la evangelización, salieron de una lengua que era la llamada lengua general del Inca, o el quechua clásico. El quechua general era una variedad común, era la variedad donde estaba escrito el manuscrito de Huarochirí. Es también muy probablemente el quechua general es la variedad que Felipillo usó para hablar con Atahualpa. Cuando estaba Pizarro, el cura Valverde y todos ellos, ¿ustedes creen que Felipillo le dijo algo así como Imainatas Cayanqui, Zapa Inca Atahualpa? No le dijo eso, le dijo probablemente Imaginatas Cachcanqui, Apu Inca, Zapa Inca Atahualpa. Algo así, claro, se entiende, pero tienes formas como sha, tienes formas como echka, incluso el objeto directo es ecta, que antes existía en el Cusco también, hasta el siglo XVII también había. Ese era el sufijo de objeto directo. Entonces yo digo cosas como papacta mikuni, como papacta mikuni. Ahora ya nadie dice papacta mikuni, todos dicen en Cusco como papata mikuni. Pero en el huanca todavía está, por supuesto. En el huanca sigue ese sufijo. Y ese es el sufijo original, pero estaba en el manuscrito de Huarochirí también. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el dialecto más prestigioso no es el dialecto más conveniente. Pero los cusqueños, así más tradicionales, van a insistir que el de ellos, es el verdadero, legítimo y el que tiene que ser. ¿Por qué? Porque la abuelita de Pachacútec lo hablaba. Y muy probablemente la abuelita de Pachacútec hablaba aymara, que no les gusta aceptar tampoco eso. El más extendido es el chanca. El más extendido. ¿Por qué es el más extendido? Por una razón bastante dolorosa, ¿no? Por la guerra interna, por los años del terrorismo. Muchos hablantes del quechua chanca migraron para escapar de la violencia y se asentaron en Lima y en otras ciudades. Entonces, el quechua que tiene más visibilidad en Lima y por lo tanto en el Perú, porque horrible decir esto, pero Lima controla las comunicaciones en el Perú y eso no debería ser el caso. Pero ese quechua es el chanca. Entonces, ¿qué variedad usamos? De hecho, se puede emplear una mezcla de ambas y esa es la síntesis, lo que llaman quechua sureño unificado. Se tiene que tomar rasgos de ambas variedades. ¿Cuáles son los principios? Bueno, yo veo que no hay eso. O sea, yo he hablado con mi amigo Hipólito Peralta. Hipólito es una persona súper inteligente y me dice, pero Carlos,
O sea, yo veo que las escuelas cuando quieren usar quechua en Ayacucho no escriben utilizando los apóstrofes ni las H's. Y les digo, claro, pero nosotros en Cusco sí escribimos con echka y chic. Y le digo, claro, tendría que ser lo uno y lo otro, o sea, el principio de equidad. A mí, al cusqueño, me va a costar aprender a utilizar echka y aprender los enchik y aprender a decir, escribir en vez de oskai, apúrate, utkai, que era la forma antigua. Les va a costar, o sea, hay problemas ortográficos que en realidad la ortografía es conservadora, los cusqueños son muy innovadores, entonces van a tener que aprender, les va a costar. Lo siento, pero así es la ortografía siempre cuesta. Y dicho sea de paso, el costo de la ortografía del quechua sureño unificado es muy bajo comparado con aprender a escribir francés. El francés, perdonen los que hablan francés, es una porquería ortográfica. Es horrible de escribir. El inglés va por ahí, también es otra porquería. El inglés, un niño de Estados Unidos se demora en aprender a escribir hasta los 8 años. En el Perú, yo aprendí a escribir, bueno, escribir me demoré como probablemente hasta los 5 años, 6 años, ya, pero ya sabía escribir y aprendí a leer a los 4. En Estados Unidos nadie aprende a leer a los 4 años, a menos que seas un genio. Y yo no soy un genio. Aprendí porque mi abuelo me enseñó con el coquito, pero en inglés no puede haber coquito, porque el inglés tiene tantas combinaciones aleatorias de letras que solo tienes que aprendértelas caso por caso. Y eso cuesta un montón, por eso hay tantos problemas de educación inicial para los niños en Estados Unidos o en Francia, cuesta mucho trabajo. El quechua no, y los profesores saben esto, los profesores se dan cuenta que no es difícil enseñarles a leer y a escribir en quechua porque es un sistema muy homogéneo y no hay mucha diversidad entre las letras. Pero hay, y eso es lo que Hipólito Peralta me decía, ¿no? Claro, al cusqueño le va a costar aprender echka, chic, utkay, escribirlos de esa manera, pero al ayacuchano también le tiene que costar entender que antat, hanta y tanta son 3 cosas diferentes, ¿ok? O que anca, bueno, que dicen utulo, anca, janca y canca son 3 cosas diferentes también. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, si el quechua chanca comienza a incorporar apóstrofes y h's escritas, el vocabulario se puede expandir. Claro, pero van a decir, pero profesor, nadie habla así. ¿Y a mí qué me importa? Estamos hablando de lenguaje formal. El principal uso del lenguaje formal es la escritura, es escribir, es transmitir texto escrito. Ah, ya, pues sí, entonces ahí sí, ¿no? se puede hacer, pero ese es o escrito o oral. No, 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 no. Tú puedes tener ambas cosas. Puedes tener más de un registro. Entonces si un ayacuchano comienza a utilizar estos términos para evitar usar los términos castellanos, ¿qué hace? Crea una variedad que se puede convencionalizar en una comunidad de práctica académica o formal, le permite acceder a vocabulario del quechua cusqueño, los cusqueños van a acceder a vocabulario del quechua chanca, se va a crear una variedad sureña mucho más fuerte, luego entran los bolivianos, ¿y qué hacen? Bueno, lo que pasa normalmente es que se crea una comunidad que crece porque los intercambios culturales se hacen más fáciles. ¿Eso va a pasar mañana, pasado? No, pero puede pasar en 20, 30, 40 años, si sigue habiendo estas prácticas. ¿Y quiénes son los que no quieren que haya estas prácticas? El poder centralista criollo. Yo digo, mientras los cusqueños y los chancas se sigan peleando, los que ganan ahí son los limeños, los criollos. Ellos van a ganar siempre en la división. Pero anda, ve y diles eso a los taitaliactas, pues, ¿no? En la Academia Mayor. Te pegan, te agarran a piedrazos. Bueno, hablemos de esto. Los problemas ortográficos. En realidad, la caricatura de Chilico aquí es interesante porque justamente para el hablante que no escribe, esa discusión es bizantina. O sea, no tiene ningún sentido. Pero el problema no es ese. El problema está en que esta discusión aparece porque hay una visión del quechua como dependiente del español. Y esto no es ninguna sorpresa, chicas, chicos, amigos, amigas. Aquí lo que está en discusión es un tema de poder y los símbolos del poder. El quechua era usado por los gamonales.
por los hacendados. ¿Ok? El quechua ha sido usado por ellos para controlar y para dominar a la población quechua hablante en el campo. Ese quechua mestizo ahora se llama, lo hacen pasar como el quechua imperial del Cusco. Pero ese quechua nunca ha sido el quechua imperial del Cusco. Ese es el quechua de una élite postgamonal que quiere utilizar el quechua como un símbolo de poder. Y para poder decir que ellos tienen el control, ellos dicen, se escribe con 5 vocales. ¿Por qué? Porque existen 5 vocales y es normal que hayan 5 vocales. Todas las lenguas se escriben con 5 vocales. Pero eso no es una cuestión de las lenguas, es una cuestión de la manera tan torpe como se han impuesto alfabetos a lenguas que no tienen nada que ver con ese alfabeto. Esa es la razón. Si tú analizas el quechua, todas las variantes del quechua tienen 3 vocales. No existe, hay gente que yo veo que sale en la tele, que dice, bueno, sí, pues porque el quechua cusqueño pentavocal es diferente que el quechua chanca trivocal. Perdón, el quechua chanca no es trivocal. El quechua, en diferencia, o sea, el quechua chanca no es trivocal. Todas las lenguas quechua son trivocales. No hay lengua quechua que tenga 5 vocales. Si tiene 5 vocales es, sin duda alguna, porque tiene una influencia del español. Y el quechua que hablaban los gamonales, mestizos, citadinos, para tener nivel formal, estaba altamente influido por la lengua que tiene más prestigio, que es el español. O sea, es un quechua que es un mal calco del español. Y por eso tiene 5 vocales, entre comillas. ¿Cuál es la solución? ¿Utilizar 5? No, la solución es utilizar 3. ¿Por qué? Porque es lo más natural al quechua. Evita menos confusión. Pero habiendo dicho esto, si alguien quiere escribir con 5 vocales, vaya con Dios, vaya con Huiracocha, escriba con 5 vocales, tenga su propia comunidad de práctica y mantenga sus usos. ¿Qué va a pasar? Va a ser más restringido, va a crear conflictos, va a crear problemas, pero esos problemas se van a resolver con el tiempo. De hecho, en Bolivia, el uso de las 5 vocales también era recontra polémico y usar 3 se consideraba malo. Ahora, porque las universidades bolivianas han formado bastantes profesores, profesoras de quechua y ha habido un trabajo de nivel de gobierno por mucho más largo tiempo que en Perú. Ahora en las comunidades, las personas están hablando bueno, no hablando, perdón, escribiendo y enseñando a escribir con 3 vocales. A pesar de que el quechua de Cochabamba o de Bolivia es muy parecido al quechua cusqueño. ¿Eh? También tienen tienen las eyectivas, tienen las aspiradas, pero escriben con 3 vocales y nadie se ha muerto. Y los proyectos de lectoescritura han avanzado bastante. Entonces, piensen cómo la visión pentavocalista solo ha contribuido a aislar y a retroceder y a obstaculizar los proyectos de lectoescritura. ¿Por culpa de qué? Por culpa de una ideología. Y lo dejamos ahí. El quechua de Ancash también tiene 3 vocales, por supuesto. Bueno, tiene 6 vocales porque tiene vocales largas. Y tiene diptongos. Entonces, ahí sí es más complicado porque tiene otro sistema fonológico. Pero el sistema básico es de 3. O sea, cho, como guaras cho, eso es una vocal larga o, si quieres, pero está por otras razones. Ahora, el problema está en que si se puede predecir por el contexto, entonces no necesitas hacer muchos cambios. Esa es la parte de la simplificación ortográfica. Se pelean mucho por esto cuando en realidad el problema es esto, es la consonante O y la consonante K. Esa es la parte que no es clara, o sea, perdón. Son 2 consonantes diferentes. De hecho, también es esta consonante aspirada, H, y yo veo que muchos hablantes de quechua chanca ya, para hacérselos, yo les digo así, para hacérselos interesantes, o sea, no, algunos que deberían saber, dicen cosas como jamuy, así, o escriben. Perdón, pero yo no conozco la palabra jamuy. ¿Hay una palabra jamuy en quechua cusqueño? Compay, empujar, no sé. Pero esto es jamuy. Claro, y es diferente, no sé. Jamuy no es lo mismo que han, tú. Bueno, o sea,
ya, y de hecho dicen, no, 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 así se escribe en Ayacucho. No, perdón, no es que así se escribe en Ayacucho, es que así, si tú quieres crear una variedad totalmente diferente, puedes hacerlo, pero no digas que, o sea, no digas que eso tiene sentido histórico, que así siempre ha sido. No, eso no es así. Es porque estás escribiéndolo de una manera en la cual estás confundiendo ciertas letras. No hay nada de malo en eso, porque como ya les dije, aprender a escribir tiene un costo y se necesita de una comunidad de práctica y que te permita usar cierto registro. Entonces, si eso es así, bueno, pues uno tiene que entender que va a haber un costo y va a haber que cambiar algunas formas de hablar, algunas formas de, perdón, de escribir. La forma de hablar no va a cambiar, ¿ah? Eso no tiene por qué cambiar. Hay personas que dicen Jamui, pero para mí Jamui es muy específico de algunas hablantes del quechua chanca, porque en realidad, bueno, no en realidad, históricamente es Jamui, con una aspiración suave, no con una J. Pero ya, ¿qué es eso? En mi opinión, eso también es consecuencia de la influencia del español. El español no tiene ja, el español tiene ja. Entonces, por eso. O también hablantes cusqueños, tú los ves en la televisión incluso, que dicen, y matas rinki, rinki, ri, y matas rinki. Pero ya es cambio también por influencia del español. No hay R en posición inicial en español. Nadie dice rosa, dices rosa. Rojo, no, rojo. Bueno, ri, se vuelve ir. O sea, ¿cuál es el pleito? No es que yo sea un conservador, pero si vas a hacer una variedad estándar y vas a hacer una escritura, tienes que mirar un poco al pasado. Porque si no, vamos a escribir, si escribes como hablas, vas a terminar escribiendo así, ¿no? Vas a decir algo como my mantag rinki. Ya, o sea, es un poco complicado, se puede entender, pero cuesta un poco y hace ruido. Eso es lo que queremos evitar. ¿Qué más? Bueno, esto lo acabo de mencionar. ¿A quién le conviene la división? Le conviene la división a los limeños, a los que tienen el poder. Claro, que sigan peleándose entre ellos. Se pelean, perdón, pero se pelean por tonterías. O sea, esta guerra ha sido hace tantos años. Hay gente, incluso arqueólogos, que dicen que esa guerra nunca existió, que es un aparato propagandístico de Pachacútec para justificar la expansión incaica. Es como una guerra ritual, es como el diluvio. No existió. Bueno, algunos dicen que sí, todavía es un tema que se debate mucho, pero hay un montón de ideologías separatistas, o sea, de la idea de defender mi variedad. Y he escuchado, he leído en Facebook, gente, la única razón por la que no me largo de Facebook es para poder seguir viendo lo que la gente dice sobre el quechua. He leído una persona así furiosamente defensora del quechua cusqueño inca imperial y dice que el decir ñocanchic o decir purichic por purichis, nocanchis, es una forma de hablar afeminada y que el quechua así varonil dice chis en vez de chic. No me río, ¿no? Porque es una estupidez tener que utilizar una discriminación de género para justificar las, entre comillas, superioridad de tu lengua. Pero cualquier persona sabe que los sufijos, que los sonidos con K son de alguna manera más fuertes porque son oclusivos. En cambio, los sonidos fricativos son sonidos donde hay más apertura. O sea, la cerrazón más fuerte está en las consonantes oclusivas, como la K, y las fricativas tienen menos cerrazón, o sea, no tienen una constricción tan fuerte. O sea, incluso a un nivel ya simbólico, que sería, de hecho estoy diciéndolo por broma y por ironía, las formas del quechua chanca son más fuertes que las del quechua cusqueño. Pero nadie debe argumentar eso porque es la relación entre fuerza de oclusión en la fonética, no tiene nada que ver con el poder de una comunidad. O sea, es una visión totalmente absurda de la relación entre lengua y cultura. Y eso es lo que están haciendo, ¿eh? Decir que el quechua tiene 5 vocales porque 5 es mejor que 3. O sea, si tienes, entonces el francés que tiene 16 vocales es mejor que el español.
porque tiene más vocales. Y supongo pues que hay una lengua que se habla en Georgia, en lo que era la República Soviética, que tiene menos vocales, tiene solamente 2 vocales. E incluso hay una lengua que no se sabe, no recuerdo el nombre, pero algunas personas dijeron que tiene solo una vocal y cambia según el contexto. Entonces, esa es la peor lengua del mundo, probablemente. No, pues eso no tiene nada que ver. La relación entre lengua y cultura no está marcada por el número de vocales. Bueno. Ahora, quiero juntarnos en grupo y queremos leer esto, porque tenemos media hora y creo que podemos hacer actividades y podemos conversar con las preguntas. Justo ha salido un artículo del profesor Odi González, que es un resumen de su posición que yo no comparto realmente en su libro Nación Antes. Es un libro muy bueno, es un libro bastante interesante, pero criticable en varios niveles. Justamente este artículo breve, él se está quejando del uso de ¿cómo se dice bienvenido en quechua? Bueno, bienvenido es una expresión que tiene un uso pragmático. O sea, el significado de bienvenido no es un significado literal. Bienvenido no significa quien viene bien. Es más complicado que quien viene bien. Bienvenido es te recibimos o eres bien recibido. Claro, hay otras maneras de decirlo en quechua, ¿no? Hampuliaichis, hampualiaichis, nos has llegado a nosotros, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Hampuliawaiku, o ven a nosotros, lléganos a nosotros por completo. Ya, esas formas son usadas oralmente y está bien. De hecho, de ahí tendría que salir la forma estándar o la forma más común. Pero a algún genio se le ocurre poner alin hamu en una señal, en un signo que hay afuera del aeropuerto de Cusco. Alin hamu, welcome, alin hamu, bienvenido. Claro, alin hamu no es bienvenido, literalmente lo es el que viene bien. Alin hamu, hamu es el que viene, ¿no? Y alin es bueno, bien. Alin hamu, el bienvenido. Pero ojo que alin hamuska también se ha usado, es otra forma. No vamos a hablar de eso porque es complicadito, pero ambos sufijos son válidos. Piensen en esto. En quechua, huañuco, huaño, es usado también, y no solamente huañuzca. Huañuzca es muerto porque algo lo mató. Huaño es el que muere porque se muere. Se muere solo. El difunto, el fallecido. No hay ninguna visión sobre qué causó la muerte. Entonces, Ain Hamog es perfectamente bien en quechua. El problema está en que no significa bienvenido, porque bienvenido es, como están poniéndome aquí, hamukuliaichich, ¿ok? O yaiku kamuliaichis. Vengan, ustedes, lléguennos a nosotros, entren nomás, pasaikamui también. Pasaikamuichis. Pasen nomás o pasen con su interés. También se puede decir eso en chanca. O entonces el significado está en la manera como se usa. Se usa como un saludo especial que se emplea solo cuando alguien llega por primera vez a un lugar. Oh, ese es el significado de bienvenido. Entonces no es un significado literal, es un significado pragmático, es un significado de uso. Ok, entonces como todo significado de uso, si no se usa, no se entiende. Y Ayin Hamug no se usa para eso. Están traduciendo literalmente. Vamos a mirar entonces, les voy a compartir este enlace en el chat. Y quiero formar grupos para poder... voy a dejar de compartir. Voy a formar grupos para poder... Chat, ok, ya. A todos. Ese es el enlace al artículo del profesor Odi González. Quiero que en grupos, vamos a leerlo, no es muy largo, y quiero vamos a tomarnos 10 minutos, 5 para leer y 5 para discutir, ¿ok? Y voy a formar grupos en este momento. ¿Puedo formar grupos? Creo que no. Alguien, por favor, que me dé
el poder para formar grupos. Gracias, Wilson. ¿Cuántos somos? No sé exactamente cuántas personas tenemos el día. Está bien, somos 30. Entonces se pueden formar como 5 grupos de 5 o 5 grupos de 6 o 6 grupos de 5. Grupos de 6, grupos de 6. Sí. Y quiero que lean esto y que piensen en si lo que está diciendo después de lo que hemos conversado, ustedes están de acuerdo. Si están de acuerdo, vamos a ver por qué están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. O a lo mejor van a decir, sí, pero no sé si estoy tan de acuerdo. Porque hay cosas que dice él que yo estoy de acuerdo también. Me parece que tiene sentido lo que está diciendo, pero otras cosas que sí es como, no, eso es demasiado, se ha pasado de la raya. Pero vamos a ver. Entonces, cuando estén formados los grupos, quiero que simplemente digan, de acuerdo, sí, no, o esto sí, esto no. Eso es todo lo que quiero que hagan. Muy bien. Nos vemos entonces, por favor, únanse a los grupos y en 10 minutos podemos comenzar a cerrar los grupos, Wilson, ¿ok? Ok, Carlos, en estos momentos están siendo direccionados progresivamente a sus respectivos grupos. Ok. Algo de lo que el profesor. ¿Están de acuerdo con algo de lo que el profesor ha mencionado, de lo que el texto de hoy González menciona? Dime, Anthony. Hola. Ariari, Anthony, Sí. ¿Ya se pueden sí. dar las opiniones? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, entonces podría empezar. Sí, por favor, un minuto nada más, sí, porque Sí, hay varios. cómo no. Sí, muy brevemente. Desafortunadamente, bueno, yo coincido en parte con lo expresado en ese artículo, ¿no? Porque normalmente, si uno ha ido a una comunidad o ha ido a una zona rural o ha estado en una zona rural, cuando se visita o se va, la palabra normal es Hamukuyaiki, ¿no? Hamukuyaiki es lo más correcto. Pero decir Ayin Hamuska es una transcripción al español, a una expresión que no es propia del quechua, ¿no? Porque el que va es el que tiene, es que ese es como el que tiene que pedir permiso para entrar a un domicilio, ¿no? O para entrar a algún lugar. Entonces, el que recibe tiene la potestad de decir sí o no, Correcto. de recibir o no. Entonces, eso es parte de la cultura de nuestro país, ¿no? Pero el decir Ayin Hamu, eso no es parte de nuestra identidad, no lo es. Entonces, personalmente opino que es una escritura completamente errónea, muy ignorante de la cultura local. Correcto. Ese Yo estoy de acuerdo. es mi punto de vista, estimado Carlos. Ya. Yo sí estoy de acuerdo con ese punto de vista porque justamente, lo he dicho muy bien, es una traducción que ignora la cultura. Si ignoras la cultura, no puedes traducir bien. Anthony, y después Yaritza. Muchas gracias, Carlos. Respecto a esto, creo que como quechohablantes siempre tendemos a poder traducir también literalmente algunas cosas del español o del habla cotidiana al quechua también, ¿no? Respecto al Ayenhamu, entiendo que es una traducción forzada de lo que se conoce como en español hacia el quechua, ¿no? Un equivalente como del buenos días, un equivalente como del buenas tardes o buenas noches, adaptado también del español al quechua. Respecto a eso, también considero que podríamos buscar otras alternativas más adecuadas para poder
ver, por ejemplo, cómo decir un bienvenido, que es más de un uso de habla cotidiana, como el Hampukuyachi, ¿no? Ajá. Que es más usado en esas zonas. Entonces, creo que esa reflexión respecto a que no necesitamos, sino adaptarlo a nuestro contexto, adaptarlo a nuestros usos frecuentes del habla de quechua para poder expresarlo, ¿no? Eso Gracias, sería mi Yaritza. opinión. Muy bien. Voy a decir algo sobre lo que ha dicho Yaritza para que todos lo escuchen clarito, ¿ah? Yaritza dijo que en los contextos coloquiales, los contextos cotidianos, dijo ella, donde dices Hampuliaiki, contextos cotidianos. ¿Se acuerdan que yo dije que hay registros? Y hay registros que son más coloquiales, cotidianos, íntimos, familiares, y de ahí sale la palabra, de ahí sale Yaikumilaiki, sale Hampuliaiki. Entonces lo que está pasando es que ustedes ayer tienen que darse cuenta de eso. El problema ha sido este. El problema es que el quechua sí tiene una fórmula que es equivalente a bienvenido. O sea, en el sentido práctico del uso, cotidiano y coloquial. Pero como están poniéndolo en un aviso escrito grandote, que es un símbolo público saliendo de una institución como el aeropuerto, la gente dice, no, pues ¿cómo voy a escribirlo como lo dicen en la comunidad? Tiene que haber una forma más elevada. ¿Y cuál es el modelo de las formas elevadas para los quechohablantes? El español. Entonces, ¿cuál es la solución? O se elevan las formas del quechua dentro del quechua, o se sigue mirando al español como la fuente de eso. Anthony y luego Nelly. Perdón, Dice. ya, sí, profe, bueno, yo quería comentar de que siento de que el profesor Odi González sí comenta algunos aspectos importantes. Por ejemplo, dice de que estos neologismos no han sido creados por personas de la comunidad, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. Y además también de que ya muchos de estos neologismos que él los considera como que no son buenos, ¿no? Ya se están empleando en las comunidades, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante también. Y de hecho que yo también he visto, hace poco he visto varios videos de turistas, de comunidades quechuas que están recibiendo a turistas en Cusco, y ellos ya dicen, ¿no? Alguien Hamucuy, ¿no? Alguien Hamucuy. Ya lo emplean para a los turistas. Hay varios youtubers, ¿no? Que han ido por allá, que hablan inglés, y se escucha esa parte antes de que le pongan la otra voz en Pero, los subtítulos y todo. Se escucha, ¿no? Como en quechua la gente lo usa. Entonces, y ellos son nativos, pues, ¿no? Entonces creo que hay un efecto Ajá, importante que él menciona. Ajá. Solo quería claro, comentar eso. claro, pero es que ese es justamente el punto más criticable al texto del profesor Odi González es, él está viendo, él no está considerando que en realidad el quechua cambia y sigue cambiando, y parte del cambio es la interacción con el español. Mi punto es, el quechua debería tener apoyo para tener un nivel en el cual pueda competir con el español. Pero, por ejemplo, para mí no sería malo si es que alguien Hamuska Kikachun se convierte al final en la manera formal de decir bienvenidos. Claro, yo preferiría que Hampuliaikichis, algo por el estilo, eso yo preferiría que yo te he llegado, se convierta en la forma formal, pero eso no lo puedo controlar yo. Eso es un problema de interacción social. Pero aquí estamos viendo que el problema existen niveles de lenguaje. A ver, creo que eh, Pukau Yacha Miranda. Y buenos días. Más que Ajá. todo, bueno, no soy quechua nativa, pero mi duda va al hecho de a quién va dirigida la traducción, porque si se utiliza la frase de la coloquialidad, es para la población, ¿no? Para que sienta parte de observar su propia frase, digámoslo así, pues en ese letrero. Pero si la traducción está hecha, o claro, ¿para quién debería estar hecha la traducción, mejor dicho? ¿Para el turista que llega y encuentra estructuras más sencillas, más concretas? Y para recibirlo o para la comunicación que debe establecer la población con ese turista, ¿no? Es decir, voy un poco al propósito de la traducción. Y lo otro es que Okay. lo que plantea bueno, Odín, el maestro Odín, es que el quechua no tiene posibilidades de poder
expresar abstracciones, ¿no? Porque va hacia las acciones concretas. Creo que desde ahí ya está el punto cuestionable de su planteamiento, y pues mi pregunta sería lo que dije inicialmente. Eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Hay que preguntarse para quién es la traducción, pero al final de cuentas es para quién es el uso. Entonces, y aquí también vuelve la idea de comunidades. ¿Quiénes son las comunidades de práctica? Hay comunidades de práctica, como lo que mencionó Anthony, donde los hablantes están en contacto con visitantes que no son de la comunidad. Entonces, y aquí viene otra cosa interesante. ¿Cómo le hablas a un desconocido? ¿Utilizas el nivel formal o el nivel informal? El nivel formal. Entonces, eso es lo que falta. Lo que falta es entender cómo los hablantes de quechua mismos elaboran formalidad. Y cuando sepamos eso, podemos proponer lenguajes formales estándares desde el ministerio, desde... La cosa es que no vaya desde arriba, la cosa es ir a las comunidades y ver cómo hablan los hablantes cuando están en situaciones formales. Y desde ahí sale. Nelicha, por favor. Muchas gracias, profesor. Buenos días con todos. Bueno, creo que voy a compartir algo desde la experiencia que yo siempre había escuchado cuando nos visitaban. Bueno, yo soy quechua hablante nativa. Cuando nos visitaban, viene alguna visita a casa, mi abuela siempre decía, ¿no? Y le da Un cuerito para regalito, que se sienta. mi cuerito. Allin hamusqa kakuy o allin hamusqa kay allipun charqamunkichis, o sea, ya le agrega luego eso, ¿no? Yo sí Ya, había escuchado, alipuncho. había Claro, escuchado allin hamusqa kay, ¿no? Pero quizás no ese de allin hamuj, porque está como en tercera persona y le dice, ¿no? El que claro. viene bien, pues, el que viene bien, algo así. Ya, claro, Quizás y eso no funciona. no hubo, digamos, este sufijo o kai de decirle a la persona directamente, ¿no? Pero Claro, sí, sé yo bienvenido. toda mi vida había escuchado eso, ¿no? Allí acá y Kaku y allí pone Hamurunquichis, tomen asiento, ¿no? Entonces, Hamurunquichis. Claro, ajá, pero bienvenida así sean conocidos, desconocidos, en la comunidad siempre, ¿no? Entonces, allí vamos a tocar, ¿no? Es la ya, Rico, y bienvenida que es. siéntate nomás. Claro, Ah, muy bien. para por ejemplo, nosotros nos dicen para hacer esta palabra en general, bienvenidos. ¿Cómo digo bienvenidos? En general no dices como bienvenidos en quechua, ¿no? Siempre dice "Ay, jams jaco y que ya pierico", y cosas así, le invitas, ¿no? Es una Claro, cosa que le invita al cliente, cosas así es en el quechua, pero sí habíamos hecho en alguna ocasión esta palabra siempre bienvenido como alguien jamos kakai, ¿no? Para decirle a claro. la otra persona. Igual ahora en el Ajá. último evento en el Perú Min, por ejemplo, había un letrero así grande, ¿no? Allí en Jamos Cacay, Cay Tiempo y Junio Tacaman, ¿no? O sea, así como que sean Puñetacam. bienvenidos, internacionales, algo así, ¿no? Entonces en cada Ujú, sala había este letrero. claro. Eso, Sí, creo sí. que ha Eh, estado bien eh, eso. eh, Estoy de acuerdo con eso porque justamente lo que Roberto Chávez mencionó es justamente cómo hay un límite a lo que se practica culturalmente, pero y ahí otra precaución que hay que tener. Ningún hablante o ninguna comunidad por sí sola representa todo lo que se hace en el quechua. Entonces, también un problema del texto de Odi González es que está mirando el quechua como si todas las comunidades quechua tuvieran los mismos usos y las mismas capacidades al momento de comunicarse. En Bolivia, alguien punchao, alguien suca, alguien tuta es lo más común, porque son comunidades quechuas que tienen una gran influencia urbana de Cochabamba, que es una ciudad muy mestiza, o sea, quechua, pero quechua mestizo. En cambio, si tú vas a comunidades mucho menos mestizas, y ahí es Allingliacho, Allinlianchu, o incluso ahora tú vas en Abancay, y Mainatas Tarikunki, ok. ¿Quién dice Mainatas Tarikunki? Y cuando escuché por primera vez Tarikunki, yo dije, me miré a mí mismo, sí, sí me encontré. Claro, yo estoy haciendo un chiste porque al final de cuentas es un calco del español. Y Mainatas Tarikunki, ¿cómo te encuentras? Entonces el principal problema termina siendo que hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero esas maneras de hacer las cosas son todas válidas, y son válidas porque son parte de lo que las comunidades hacen. El problema está cuando esas comunidades terminan tratando de
imponer formas que son ajenas, que no tienen una base suficientemente reconocible en la cultura quechua. Entonces, lo que dice Nelly es, en mi comunidad, si mal no recuerdo, Nelly, tú eres de la parte de Puno. Entonces, hay ese tipo de uso con Allen Hamuska Kai, Allen Hamuska Kaichis. Yo he escuchado también así, Allen Hamuska Kichis Kachun, que su llegada de ustedes sea buena, que literalmente es un buen deseo, pero todavía está llegando al uso idiomático de bienvenidos. Entonces, el lenguaje es complicado y puedes llegar a este nivel de acuñación de una fórmula práctica para saludar a la persona que llega por primera vez, especialmente a un desconocido. Y si es desconocido, es un lenguaje más formal porque no es íntimo. O sea, lo que estamos viendo es que las comunidades que hablan quechua se vuelven comunidades de práctica cuando se ven forzadas a interactuar con desconocidos y por eso desarrollan lenguajes formales. O sea, no tenemos que pensar que todo el quechua es igual siempre. Cuando Odi dice, sí, pues la gente ahora ya está diciendo Alin Punchay. Hace décadas que se usa Alin Punchay y yo estoy muy seguro de que incluso el Alin Punchay se empleaba también muy seguramente en algunas comunidades más urbanas en la región del Cusco, en Arequipa o en Ayacucho, como se hace en Cochabamba. O sea, la lengua no es estática, va a cambiar, pero tiene que cambiar con un ojo mirando cómo es la tradición y cuáles son las prácticas culturales, o sea, lo que Roberto Chávez ha propuesto, pero también tiene que conocerse que esas prácticas van a cambiar y se van a adaptar, porque va a haber nuevos registros, y esos registros tienen que desarrollarse cuando los hablantes se ven en situaciones donde es necesaria la formalidad. Sandra, por favor. O Yuriko. Sí, Sandra Yuriko. Buenos días con todos, prima y sí, al respecto, ya solamente acotando, creo que estas cosas se dan porque todavía mantenemos el hecho de estar pensando, o digamos, creo que con esto podemos ver claramente cómo está influenciando la lengua castellana dentro de las lenguas nativas, ¿no? Entonces, sabemos que el español, el castellano, tiene mayor dominio dentro de nuestro país, dentro de la región, y bajo estas traducciones que se hacen o estos rótulos que hacen, que se está planteando desde el Ministerio de Cultura, que ya se viene trabajando en algunas instituciones, están tomando este tipo de términos o equivalencias para realizarlo, ¿no? Y, por ejemplo, este texto me hizo recordar a mí mucho cuando alguien me dijo como que buenas noches, ¿no? Sueña con Morfeo o algo así en quechua. Y a mí me pareció como que me desencajó un poco e incluso me molestó y fue incómodo. Y yo le dije, ¿no? O sea, si tú, o sea, solamente estás tomando en cuenta la manera en cómo piensas tú en tu cerebro en castellano, porque bajo esa estructura está construyendo esa oración en quechua, y no estás teniendo en cuenta la cultura. O sea, tú tal vez si quieres desearme buenas noches, pudiste haber dicho, no sé, sueña con la Pachamama, sueña con el río, sueña con los apus o algo equivalente, ¿no? Entonces... O un simple pájaro en cama. Claro, ¿no? O sea, ¿por qué tal vez este deseo de forzar las cosas, ¿no? Y lo he visto mucho con muchas personas, ¿no? Cuando usan estos términos, ¿no? Como ya han comentado. Entonces yo creo que en parte es el dominio del castellano, de la lengua española, y lo otro es que cuando se hacen las traducciones, desde el ministerio tal vez no están teniendo cuidado en esos aspectos, ¿no? Porque cada traductor o intérprete tiene ciertos criterios y tal vez son de diferentes, o sea, por la necesidad misma, ¿no? Tal vez falta esa formación profunda, ¿no? Y lo otro es quiénes están dirigiendo estos trabajos, ¿no? También parte de eso, ¿no? Por las cuestiones políticas y otros y demás, ¿no? Perfecto. Entonces, para terminar, dejaré de compartir la pantalla. Quiero dejarles un mensaje. Lo que ha dicho Sandra Yuriko me parece a mí que
es una queja muy válida acerca de qué es lo que podemos esperar o qué es lo que normalmente esperamos que se diga en quechua. Entonces, por ejemplo, puedo decir, piraj morfeomanta rimango. Pichá. ¿Quién habla de Morfeo en el quechua? O sea, siendo un dios romano, ¿no? Del sueño. Es muy inusual. Entonces, lo que Sandra menciona es como la cultura, o sea, uno habla desde la cultura que tiene. Pero, y mi crítica es esta, y espero que haya sido claro en lo que he visto, en lo que he presentado, hay diferentes posibilidades para el quechua. O sea, hablar de Morfeo en quechua para decir buenas noches suena raro, porque hay una frase hecha, ¿no? Suena como Morfeo en español, que es una frase un poco culta incluso. Pero hablar de Morfeo en quechua es absolutamente válido. Hablar de ciencia en quechua es absolutamente válido. De hecho, la parte más criticable del texto del profesor Odi González es la idea de que el quechua es una lengua que es concreta y que no tiene abstracciones o que no logra conceptos. Eso es totalmente falso. Hay abstracciones de todo tipo. Lo que pasa es que si socialmente se ha oprimido a una lengua al punto en el cual se le considera solamente para lo íntimo, para la casa y para la chacra, entonces justamente ese es el problema. El problema está en que no hay que sacar al quechua de la casa, de lo íntimo, sacarlo de la chacra y llevarlo a otros aspectos donde el quechua va a poder crear sus propias comunidades de práctica como esta que tenemos acá y poder desarrollar ejemplos, formas, convenciones nuevas. Entonces podemos hablar de Morfeo, quizás ya no para decir buenas noches, porque suena un poco como forzado, pero quizás hablar de proteínas y de aminoácidos no sea tan complicado para hacerlo también en quechua. ¿Ok? Espero que haya sido claro. Ustedes tienen mi correo electrónico, si mal no recuerdo, bueno, lo tengo aquí lo voy a poner en el chat. ¿Podrías compartir, por favor? Comentario para compartir la presentación. Pueden hacérmelo llegar aquí. Molina, crm5illinois.edu. Este es Carlos Molina. Muy interesante la ponencia. Sí, por supuesto. La ponencia se las puedo compartir también a Wilson para que la tengan todos ustedes, ¿ok? Listo, entonces, tinkuna kama tu pananchis kama, o que poner kuna. Acá, bueno, hasta mañana, pero hukra tu cama hasta cualquier otro rato. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia que nos has brindado hoy. Bueno, Daniel, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Taita Carlos, Chata, Ñeche Kiku. Y bueno, yo quisiera añadir que, bueno, como parte de los clubes, la idea es poder escribir algo en quechua, ¿no? En base a las clases que vamos a recibir. Y esta primera ponencia es muy importante para reflexionar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Hinaktin panikuna kaita kelkaita kallarispaja. Por favor, allintari kinakunan punchaw hawasqanchis, ¿no? Taita Carlos Molina purikuchiskanta, allinta chayta yuyaymanasunchis, ¿no? Kay helhaman churananchispaj, ¿no? Nojainchis, pues, chayananchis irikina académico rurukunaman, hinaktinja, bueno, allintari kinakay jesua yachaskanchista, pues yuyaymanas paruasunpunin, chayna tariki atisumpuni.